Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Buenos días, Moisés. Buenos días a toda la población. Un placer poder acompañarlos y sobre todo informar de qué es lo que está sucediendo en el país sobre las situaciones de salud pública, que yo creo que a todos los salvadoreños nos interesa saber cómo estamos en los temas sanitarios en el país. Exactamente, y ese va a ser precisamente el tema. Y cualquier duda o comentario que tenga usted lo puede hacer a través de la red social de X para trasladárselo a nuestro invitado, el doctor Francisco Alaví. Esto va a sonar casi a un testimonio de vida, doctor, pero personalmente y en público quiero agradecerle el envío del medicamento que me hizo para el COVID. Increíble cómo funciona esa medicina y sobre todo el llamado de atención a que no digamos, no hombre, si es una gripita, tal vez es COVID, hay que hacerse las pruebas, hay que hacerse lo necesario porque en una noche se puede quedar cualquiera en la casa fallecido. Sí, yo creo que todas las enfermedades tienen que dársele la importancia. Y siempre he sido muy enfático y creo que todo el sistema de salud ha sido muy enfático en el tema de que debemos de darle la atención necesaria y no automedicarnos. Yo creo que eso es un punto clave. Cuando hay una enfermedad, existe un tratamiento y si existe un tratamiento, hay que hacer uso de ese tratamiento. En el caso en particular de las enfermedades respiratorias que tenemos en el territorio, todos sabemos que pues la mayoría de estas pueden ser virales, pero si existen afectaciones virales en las cuales se ha demostrado que existen medicamentos que pueden mejorar las condiciones, como en este caso los medicamentos como el molnupiravir o el medicamento como el Tamiflu, que es el oseltamivir, y que están a disposición en el sistema de salud, hay que hacer uso de estos medicamentos. Están a disposición, son medicamentos que son de uso específicamente, pues en el contexto de la pandemia del COVID-19 se distribuyó masivamente y está todavía a distribución para toda la población salvadoreña y también en el caso de los oseltamivir de uso hospitalario, pero están a disposición para que todos los salvadoreños puedan utilizarlo. Ahora, es muy importante que nos acerquemos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ahora, como el COVID-19 ya no es tan predominante, pues ya casi que si tenemos una enfermedad respiratoria, lo vemos como tengo un problema respiratorio, ya no voy a consultar, o ya no me preocupa, es una gripe. Y recordémonos que siempre va a haber un grupo poblacional que puede ser vulnerable. Si bien es cierto, a la mayoría de la población puede ser que solo le dé síntomas respiratorios, hay un porcentaje de la población que puede ser que esta enfermedad respiratoria pueda llevarnos a un problema mayor como una infección sobreagregada. O sea, la enfermedad respiratoria se nos complique con una neumonía y la neumonía con un problema séptico y el problema séptico nos termina llevando a una unidad de cuidados intensivos. Esa es la cadena de eventos. La verdad es que cuando uno no tiene un diagnóstico, uno solo va a saber que es una enfermedad respiratoria que se complicó y que nos llevó a una unidad de cuidados intensivos. Y en una unidad de cuidados intensivos podemos tener dos destinos finales. O nos recuperamos o desgraciadamente perdemos la vida. Entonces yo creo que no hay que darle posibilidad a que terminemos en una situación en la que estemos ante un 50-50% de tener esas dos opciones, ¿verdad? En una unidad de cuidados intensivos. No, y vamos a hablar de cada una de las enfermedades que en este momento están golpeando a la población salvadoreña y sobre todo las que más le preocupen a usted. Pero en el caso específico de lo que viví yo estos últimos 10 días, 14 días, el COVID uno dice, bueno, es una gripita, no da temperatura, que 37,5 uno considera, bueno, tal vez un resfriado que tengo, pero ya cuando empiezan problemas de con la respiración pesada, un dolor en el pecho, dolor en el cuerpo, uno confunde si es influenza o es COVID o es gripe o qué es, pero es cuestión de horas si no se toman las medidas necesarias. Es correcto, es una situación en la cual puede en poco tiempo llegarse a una condición sumamente difícil y yo creo que ahí se demuestra cómo también el ahora contar con capacidades dentro del sistema y esto específicamente es la disponibilidad de paneles respiratorios y decir el panel respiratorio conlleva también capacidad técnica porque no solo podemos hablar, tenemos la prueba, sino que las pruebas tienen que tener el recurso humano que tiene la capacidad para hacer estas pruebas, o sea el personal de laboratorio que ahora pueden hacer la secuenciación, las PCR, que son las capacidades de biología molecular que ahora nos permiten secuenciar y poder saber si es H1N1, poder saber si es COVID-19, poder saber si es influenza A, si es influenza B, que nos dan la capacidad de ahora masificar esto y poder darnos cuenta. Ahora, esto traduce la facilidad de poder implementar o un oseltamivir, o poder implementar un molnupiravir, o poder implementar un tratamiento
de medicamentos antibióticos si fuese el caso de que no se trate de un problema viral, sino que de un problema bacteriano. Entonces creo que es muy importante, pero sobre todo el empezar rápido el tratamiento, el no confiarnos, empezar rápido el tratamiento porque puede hacer la diferencia. Molnupiravir es para COVID. Molnupiravir es para... Y el Tamiflu, o en su caso el oseltamivir, que es la sal o el medicamento, ese es para la influenza A. Para la influenza A. Correcto. Okay. H1N1. No. Influenza A. H1N1 es y se utilizó en su momento el oseltamivir también, se utilizó el oseltamivir, pero dentro del margen quizás la mayor especificidad es para la influenza A. Ok, ministro, lamentablemente hay una pregunta que tengo que hacerle para comenzar y esta tiene que ver cuántas muertes van en este momento por dengue. Sí, creo que es la enfermedad en la cual todos los salvadoreños estamos muy pendientes, es la enfermedad que más nos preocupa en el sistema de salud por dos razones. Primero, porque es la enfermedad que ahora nos está generando letalidades y claro ejemplo de ello, el día de ayer tuvimos una letalidad más. Se reporta una letalidad más y esto es muy importante, menor de edad, tenemos 7 letalidades en total, es muy importante el tener esto presente, vamos a un ritmo de una situación que está sucediendo en toda la región de las Américas, y ahora estamos llegando a más de 11 millones de casos confirmados, algo que nunca se había visto un periodo ya de varios décadas, diría yo, en toda la región de las Américas, una situación alarmante y preocupante, pero sobre todo una situación en la que dependen de muchos factores que no solo son a razón de los sistemas de salud, sino que dependen de muchas situaciones que no pueden ser fácilmente controlables, incluidas situaciones como el tema del clima, incluidas situaciones como el tema del manejo de diferentes elementos que pueden generar acumulaciones de agua o criaderos de zancudo. Y yo creo que esto es bien importante porque debemos de generar y tomar el tema desde la conciencia de cada uno de la población. Ahora, yo creo que esto es bien importante. A pesar de todo esto, y hablamos de más de 11 millones de casos confirmados en el mundo y que ya están sumando más de 6.000 muertes en toda la región de las Américas, 6.000 muertes en toda la región de las Américas, nuestro número de afectaciones no es un número de afectaciones en las cuales pues sea una cantidad elevada con relación a todo lo que está sucediendo en toda la región de las Américas. Definitivamente quisiéramos tener 0 letalidades. Eso fuera lo que nosotros desearíamos tener, pero no se puede, desgraciadamente, por una situación de un contexto de región de las Américas con relación a esta enfermedad tan importante. Ahora, creo que es muy clave todas las acciones que hoy se han estado realizando en el país y que pues no me va a dejar mentir la población salvadoreña. Se ha llegado a un montón de sitios en el territorio por una gran cantidad de recurso humano que no solo depende del sistema de salud, sino que depende de la Fuerza Armada, depende del Ministerio de Gobernación, depende de muchas instituciones que están, la Dirección de Obras Municipales, que ha hecho una labor increíble. Bueno, en este momento ya se tienen cerca de, yo diría, casi 1000 bombas en todo el territorio, si no es que más bombas, si sumamos todas las bombas de las diferentes instituciones que están a lo largo de todo el territorio haciendo las diferentes jornadas de acción del control del vector adulto. Esto solo hablando del vector adulto, más las acciones integrales de todos los demás vectores. Entonces, ¿esto con cuál objetivo? Con reducir o con de alguna manera evitar que estas letalidades, que ya a la fecha son 7 letalidades, no sigan incrementando. Ok, en el caso del país, bueno, hay pruebas, ya hay pruebas. Correcto. En laboratorio hay pruebas para determinar si lo que uno tiene es dengue. Incluso la misma población reporta que cuando se han dado todas estas campañas de fumigación, el reparto del, ¿cómo se llama? Abate, correcto. Ha disminuido, pero las lluvias siguen ocurriendo, se sigue acumulando agua, hay depósitos de basura y esto tiene que ser un trabajo de todo. Sí, y recordémonos que hay algo bien importante, el abate no es algo que no se tenga, el sistema de salud ha comprado una cantidad de abate suficiente para poder distribuirle a toda la población en todo el territorio, y hay algo que tener presente, el abate usted lo va a utilizar en una zona de reservorio de agua que no se va a estar lavando con la lluvia, entonces son reservorios naturales, son reservorios no eliminables. Y vamos, ¿cuáles son los reservorios no eliminables? La pila, el reservorio donde usted guarda el agua que
que tiene que reservar por alguna situación. Entonces, en este aspecto muy en particular, usted no puede eliminar el agua de la pila porque usted lo utiliza a diario. Pero, ¿qué va a hacer? Va a contener esa agua de la manera más idónea posible para que no se genere un criadero de zancudo. ¿Y cómo lo hacemos? Con el abate. Ahora, ¿este abate cuánto tiempo dura? Este abate dura 2 meses. Entonces, ¿qué quiere decir? No es necesario que usted esté poniéndole una gran cantidad de abate. Ahora, en un recipiente donde el agua está generando recorrido, o sea, por ejemplo, el tema de las macetas, ahí no le vamos a colocar abate, porque la misma lluvia genera que el abate se esté diluyendo o que el abate no cumpla su función. Ahora, ¿cómo funciona el abate? Y esto es bien interesante. Cuando usted deposita la bolsita del abate, que tiene muchos agujeros, esto genera que el abate se vaya diluyendo en toda la solución de la pila, ¿verdad? Y de alguna manera estas larvas están filtrando una cantidad importante en el día de agua. Se habla de 6 litros diarios que cada larvita filtra, o una cantidad importante de agua que filtra por día, y ahí es donde genera el efecto tóxico y genera digamos, la afectación y la destrucción de estas larvas. Entonces es bien importante el mecanismo. Ahora, yo ponerle un abate a un sitio donde va a estar en constante de lavado no tiene sentido. Entonces es muy importante el entender eso, porque no es un veneno, no es una situación que vamos a estarla poniendo en cualquier sitio. Exacto. De todo lo que está ocurriendo en el país, doctor, ¿cuál sería la enfermedad que más le preocupa? El dengue, definitivamente. Ojo, no porque no esté en control, y esto es bien importante. Hay que tener dos cosas bien claras. No estamos ante una situación que no se estén haciendo las acciones pertinentes, pero estamos ante una enfermedad en que ya tenemos 7 letalidades. Y de las demás enfermedades, todos sabemos que existen letalidades, pero esta es una enfermedad que está generando letalidades en un grupo que todos conocemos no suele tener letalidades. Y estos son los grupos de niños. Entonces es muy importante, son niños totalmente sanos, que no tenían prácticamente nada, que no tenían ninguna afectación, que estaban prácticamente en la escuela o estaban haciendo todas las actividades y de repente, de un día para otro, se contagiaron de una enfermedad y terminaron en una situación de afectación. Entonces es muy importante este hecho porque puede ser de alguna manera una afectación muy severa, que pueden hacerse acciones muy particulares que van enfocadas a trabajos de las diferentes comunidades, de las diferentes familias, que pueden llegar a tener una ruta o un panorama diferente para estos niños. Entonces es muy importante eso. Ahora, evidentemente hay que aclarar algo. Venimos también de un periodo vacacional que yo creo que es importante, y también tenemos que tener alerta sobre las enfermedades gastrointestinales, que es lo de rigor. Lo de rigor, ¿por qué? Porque acaba de terminar el periodo vacacional, donde suele haber un incremento en las enfermedades gastrointestinales, que al momento los parámetros del boletín epidemiológico, de la información que tenemos en el sistema, no ha arrojado un incremento en las enfermedades gastrointestinales. Más adelante creo que vamos a poder observar cuáles son las principales enfermedades gastrointestinales y los patógenos que están circulando en este momento, que están entre Escherichia coli a la cabeza y Shigella. Hoy se cuenta con los elementos necesarios y estamos realizando pruebas PCR al 100% de los pacientes que ingresan a un hospital. Y esto es muy importante porque esto nos está creando los elementos más importantes para que los médicos puedan hacer su manejo en el tema en particular de esta enfermedad, y es tener un diagnóstico certero. Antes eran basados en clínica, ¿eso qué quería decir? En exámenes, en laboratorios, y no se tenía pues al 100% el diagnóstico, solo se tenía la sospecha y toda la sintomatología. Hoy se tiene el 100% de todos estos pacientes que ustedes están observando, la cantidad con el resultado de la prueba confirmatoria que establece la Organización Mundial de la Salud. Si bien es cierto, en este momento nosotros podemos observar en el boletín epidemiológico van 505 pacientes confirmados de dengue en el territorio. Para llegar a estos 505 se han realizado una cantidad probablemente 6 o 7 veces más grande de pruebas. No todas las pruebas que hacemos el 100% sale positiva. ¿Eso qué quiere decir? Probablemente en un día nosotros estemos realizando 100, 150, 170 pruebas, y de esas 100, 150 pruebas, es variable, estén saliendo 20, 30 en los momentos más difíciles, 30 pruebas positivas.
Hay días que salen 15, 16 pruebas positivas y así va la variabilidad de la positividad. Esto es muy importante porque eso es lo que va sumando los parámetros en el número de casos positivos. Ahora, ese procesamiento de PCR, cada prueba nos tarda a nosotros entre 6 a 8 horas porque no hacemos pruebas rápidas, a diferencia de las pruebas que existen. Puede que exista en el laboratorio privado también una PCR. No sabría si en este momento los laboratorios privados están realizando la PCR como tal, pero en la mayoría se realizan pruebas rápidas, que son NS1, que mide antígenos, o también existen las de anticuerpos, que son también pruebas básicamente rápidas, que pone una gotita de sangre o centrifugado y le marca la rayita como una prueba de embarazo casi, solo que para dengue. ¿Y cuál es la situación? Que hay cierto tipo de estas pruebas que nos pueden decir si hay una enfermedad aguda o una enfermedad subaguda, o sea, o de alguna manera que nos demuestren solo anticuerpos. Entonces no sabríamos si esta enfermedad está sucediendo ahorita o si es que nos dio la enfermedad meses atrás. Y ya no es que sea un evento en este momento. Entonces, el peso del diagnóstico se reduce exponencialmente. Por eso, no lo digo yo, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día, la prueba avalada para el diagnóstico del dengue es la PCR. Okay. ¿Cuáles cepas están en el país? En este momento tenemos los cuatro serotipos. Los 4 serotipos no solo con prueba, esto específicamente se hace bajo secuenciación de biología molecular, porque no solo tenemos el dengue virus, sino que sabemos exactamente dentro de todos los tipos de dengue virus 1, cuáles son los específicos de los dengue virus 1 que tenemos, porque cada dengue virus 1 puede tener características particulares. Entonces, ese estudio lo ha hecho el laboratorio del Instituto Nacional de la Salud y toda esta información nosotros la compartimos con la Organización Mundial de la Salud para que la organización conozca específicamente cuál es la característica de lo que está sucediendo en el país y eso contribuye con todos los países para poder hacer toda la investigación científica pertinente. Actualmente en el país, si tuviéramos que hacer un análisis de cuál es el que más circula solo específicamente entre dengue 1, 2, 3 y 4, el que más circula es el dengue 3. Pero dentro de este mundo del dengue 3 hay específicamente características propias de cada uno de esos dengue 3 que han salido, que esos análisis se ha hecho por parte del Instituto Nacional de la Salud y se comparte toda esta información con la OMS. Correcto. De estas 4, ¿qué son? ¿Serotipos? Serotipos. De estos 4 serotipos de dengue, doctor, ¿cuál es el más peligroso? Si tuviera que mencionarse alguno por alguna especificidad propia. El serotipo 2. Este es el que tiene mayor, que se ha relacionado a mayores letalidades. Todos son delicados, sí. Todos son delicados, pero el que tiene mayor severidad es el serotipo 2. Ahora, ¿cuál es lo complejo en este caso? Que no solo tenemos que ver cuál es el más delicado de los dengues, de los serotipos, sino cuál es la población más delicada que le dé el dengue. En este caso, la población, la que es más delicada para que le dé el dengue son los niños, independientemente le dé cualquiera de los 4, porque no tienen ninguna defensa. A diferencia de los adultos, que de alguna manera ya nos dio algún tipo de dengue. Entonces, se realiza, si bien es cierto, usted pudo que le dé cualquiera de los dengues, usted ya tiene alguna mediana defensa que hace defensa cruzada. Le dio el 1, bueno, esa defensa para el 1 le sirve como defensa cruzada para los otros 3. No al 100%, pero algo de defensa le da. Ahí viene y se defiende un poco para que no genere una situación tan severa. Pero los niños, específicamente los niños pequeñitos, de alguna manera, no tienen ni una defensa. Entonces, como no existe ninguna defensa, entonces esto genera que ellos tengan cuadros más severos. Y estos cuadros severos terminan generalmente en situaciones adversas. No se ha llegado, vamos a mostrar una gráfica, doctor, no sé si la podemos poner en pantalla, pero es precisamente la que muestra, y son gráficos de ustedes. Correcto. Espero tener la última, esa línea negra es donde el año actual, y los rojo, amarillo y verde son las zonas de éxito, si está debajo de la verde, si está entre verde y amarillo es la de seguridad, si está entre amarillo y rojo es la de alarma, y si está por encima de la de rojo es que estamos en una epidemia. Acercándonos a lo que tenemos en este momento, diríamos, estamos en una zona
sí que podríamos estar dentro de poco, si no se toman las medidas adecuadas, en condiciones preocupantes. Sí, yo creo que es bien interesante y tiene la gráfica actualizada. Estamos en la semana, ya básicamente en la semana epidemiológica, si no me recuerdo. Estoy viendo aquí agosto que me está sí, diciendo. sí, es la semana pasada, ¿verdad? Es la última semana epidemiológica. Básicamente usted está en lo correcto. Hemos entrado, si usted se fija, una tan sola vez en el margen de alarma. ¿Sería qué? ¿En esta zona? Justo ahí. En esa zona entramos en un área de alarma. Fue un par de semanas atrás, fue una semana en la que se entró en un área de alarma y ahorita nos mantenemos entre el borde de la línea amarilla. Entonces, eso es importante porque estamos viendo un alza de casos que no habíamos tenido para nada en los últimos 4 años. Y esto es importante porque esto traduce que el contexto que se está generalizando a nivel internacional, hoy lo estamos midiendo en el corredor epidemiológico. Ahora, todos estos datos son datos que se generan semanalmente y a eso se le suma los datos que están llegando. Ahora, hay algo bien importante. Todos los pacientes están consultando y son directamente referidos al hospital. Esta gráfica solo mide sospechas. Nosotros estamos mandando directos y se confirma. Entonces, ¿qué pasa? Okay. Estamos descartando rápidamente los pacientes que no lo son. Esto nos facilita el trabajo. Antes, como no se hacían pruebas, el número de sospechosos subía inimaginablemente. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos no eran dengue. Entonces, habían casos que eran enfermedades gastrointestinales, enfermedades infecciosas de otra índole, enfermedades respiratorias, que iban inflando la curva de casos sospechosos y no se trataban de dengue, sino que se trataban de otras enfermedades febriles. Y ustedes tienen un sinfín, todas las enfermedades le dan fiebre. Sí. Entonces, en un contexto de casos de dengue, si usted tiene una enfermedad febril, es bien difícil si todo lo consolida como sospecha. Pero como en este momento la mayoría de los pacientes rápidamente son llevados a un hospital, se les toma la prueba, se confirman o se descartan con prueba PCR, en ese momento nuestros datos son mucho más fidedignos y mucho más certeros. Tal cual lo hacen en Estados Unidos y en Canadá. 100% de los pacientes que se diagnostican, el 100% son tomados prueba PCR, por eso sus datos son identificación al 100%, confirmación al 100%. Ok. Esta gráfica, me imagino que es un promedio de varios años hacia atrás, ¿no? Exacto, son 10 años. Ok. Y sería basada en casos sospechosos incluso también. En casos sospechosos. Ahora, es 100% casos sospechosos. ¿Por qué? No se hacían todas las pruebas antes, exacto, como se está haciendo exacto, ahora. exacto. Okay. Pero esto significa que podríamos estar más bajo o incluso el número es preocupante. Eso significa que de no ser que en este momento todos los pacientes están llegando rápidamente a los hospitales, y se están realizando ese número importante de pruebas PCR, esta curva estaría mucho más alta. Estaría mucho más alta. Ahora, doctor, los síntomas dengue y COVID, hemos hablado un poco del COVID, estamos hablando del dengue en este momento. En un inicio podrían ser muy similares. Sí, en un inicio podrían ser muy similares, la mayoría presenta fiebre, pero hay algo muy en particular que debemos de tener en consideración y es el dolor de cuerpo y el dolor retroocular. Exacto, la característica de la fiebre por dengue es eso. En cambio, en el caso de COVID, hoy estamos observando una fiebre mucho menor que se relaciona en alguna medida a algún síntoma respiratorio. En cambio, en el dengue estamos observando que el principal síntoma es fiebre, absolutamente fiebre. No hay un síntoma relacionado tan predominante como la fiebre. En cambio, en el tema de COVID lo vemos con fiebre, pero siempre luego vamos identificando otro par de síntomas que ya nos orientan en el diagnóstico. En las primeras horas es bien difícil el poder identificar cuando una enfermedad se trata de una exacto, y por eso siempre en el tema sanitario esperamos unas primeras 24 horas para poder tener esa orientación. Sin embargo, el personal pues tiene ese olfato para poder, pues dependiendo del grupo etario, dependiendo de las características del paciente, un poquito de la historia familiar, saber si en la casa hay algún otro enfermo, saber qué zonas en el territorio de qué zona del territorio es el paciente. Se va indagando la historia familiar, geográfica, nos puede ir arrojando ciertos datos en los cuales nosotros podamos sospechar si se trata de una u otra enfermedad. Ok, hay un amigo televidente que nos está escribiendo a través de la red social de X.
Doctor, y nos dice Víctor Calderón Eseli, nos dice, buenos días, por favor, si pueden informarnos a dónde se puede conseguir el abate. El abate está en las unidades de salud. Usted lo puede solicitar en las unidades de salud. Es bien importante el hacer un manejo adecuado porque hemos visto que se estaba llegando, se puso a disposición y estaba llegándose a traer una cantidad de abate importante, pero lo estábamos colocando en la llanta. Entonces, cuando realmente lo que teníamos que hacer era ir a botar la llanta, no ponerle abate a la llanta. Entonces, son situaciones en las cuales siempre es muy importante el hacer el uso adecuado. Y hemos ido siempre capacitando, pero es muy importante que a la par de la capacitación no lo veamos como una charla, no lo veamos como que llega y se da una charla y oímos la charla, pero no la seguimos, porque al final la idea de tomarse el tiempo, todo el personal de diferentes instituciones que han dejado de hacer sus actividades, esto es muy importante, mucho personal ha dejado de hacer sus actividades como Fuerza Armada, como Dirección de Obras Municipales, para dedicarse al combate al dengue, es con un solo objetivo, que tenga usted las herramientas para poder generar mejores condiciones en su vivienda y que no nos veamos afectados. Y yo creo que la única manera, y a veces es difícil porque nos cuesta, es que lo entendemos hasta que tenemos una situación grave por esta situación en particular o por cualquier situación. Cuando tenemos una mala experiencia, entonces nos preocupamos por prevenir. Entonces, hasta que no necesitamos algo, entonces tomamos la medida de tenerlo cerca. En este caso, hasta que nos sucede una situación de desgracia por el dengue, entonces entendemos que hay que cumplir con las medidas de evitar los criaderos. Yo he visto familias muy conscientes tomando medidas de poner sedazos, familias en las cuales los hijos les ponen mosquitero, pero unas medidas sumamente extremas, y de repente uno les pregunta, mire, ¿y por qué usted toma todas estas medidas? No, fíjese que yo tuve un sobrino que estuvo ingresado y casi se nos muere por dengue. Entonces uno entiende que hacen la conciencia por una situación o una mala experiencia que se tuvo en el anterior. Una pregunta más, Carlos Serna nos dice, ¿y los pacientes que van a clínica privada están incluidos en las estadísticas? Sí, eso es bien importante. Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Por obligación, el sistema de salud hace que todo el sistema privado tenga que evitar de alguna manera esta información a través de los BIGEPES. Esta es información que todos ellos tendrían que estar realizando. Nosotros hacemos periódicamente evaluaciones, pero todos sabemos que el sistema privado, pues de alguna manera no está conectado su sistema digital con el sistema digital del ministerio. Es más, no todos los hospitales privados o no todo el sector privado tiene un sistema digital. La mayoría son casi, me atrevería a decir yo, el 95%, más del 95% de los hospitales privados no tiene sistema digital de expediente electrónico. Entonces, es bien difícil regular o saber si están reportándolo. Entonces, eso es bien complejo y hay que aclarar algo. La mayoría de las letalidades que hemos tenido han sido pacientes que inicialmente se han estado manejando en el sector privado. Y eso es la mayoría. Y han sido manejos inicialmente en el sector privado y cuando ya el paciente está en una situación grave, son referidos al hospital público. Y eso es bien importante porque creo que es difícil el hacerlo. Nosotros hemos puesto siempre a disposición toda la información, hemos puesto a disposición en todo momento todo el sistema de salud para que oportunamente se consulte. Y independientemente de eso, creo que es muy importante que se evite la información. Creo también clave que se tenga presente que nunca se ha negado una atención o recepcionar, y hay en el sector privado mucha capacidad instalada, definitivamente mucha capacidad instalada, pero es responsabilidad también de los diferentes médicos o diferentes instituciones privadas. Eso no depende del médico, sino que de la institución que se esté evitando la información. Sí, que se está entregando. Doctor, seguimos en alerta roja. Seguimos en alerta epidemiológica en la parte del sistema de salud, y bajo protección civil se emite una alerta roja. Por dengue. Y esto es para la operatividad de todas las acciones en el territorio, bajo el sistema de salud en alerta epidemiológica. Ok. En el Hospital Blum, me imagino que es el centro hospitalario público donde más se atiende casos de dengue en menores, ¿o ya no? No. Esto es bien interesante. En el Hospital Blum atendemos los pacientes unidad de cuidados intensivos.
pero no es el hospital que más atiende. El hospital, en general el Hospital Bloom, y esto es bien importante, ha estado manejando un porcentaje de entre 20 a 30 pacientes. Ese es el número que se ha estado manejando. 20, 30 pacientes entre UCI, intermedios, ese es el número. Pero realmente la cantidad de pacientes se están manejando también en hospitales periféricos, San Juan de Dios de Santa Ana, San Miguel, se ha incorporado también el Hospital Sacamil, se ha incorporado también el Hospital El Salvador, se ha incorporado también el Hospital San Rafael, y están teniendo en las diferentes áreas de pediatría pacientes con dengue. Ok, y el Hospital El Salvador está con todo el equipo necesario. Todo el equipo necesario. Y 100%. Y en el Hospital El Salvador hemos hecho una área para poder atender a todos los pacientes que son adolescentes. Y esto le da un área específica para que estén todos los pacientes adolescentes y también atendemos a los pacientes adultos, ¿verdad? Hay que aclarar, si bien es cierto, hacemos mucho énfasis en los menores, en los adolescentes, no quiere decir que tampoco un adulto también le puede dar dengue, ¿verdad? Ok, mire, bueno, en mi casa pasaron, fumigando, primero llegó gente, el Ministerio de Salud creo que era, con personal de Fuerza Armada. Nos permite revisar y eran detallistas, o sea, miren, esta hojita que le he puesto abajo a la maceta, quítela, bote el agua y no la vuelva a poner por lo menos hasta que pasemos de la temporada de lluvias. Y nos dejaron la bata y todo y fumigaron. Sí, esas son las acciones. Se va a continuar haciendo, porque primero estamos con el periodo de lluvias, es importante, y segundo porque estamos en los datos, seguimos con elevaciones. Recordémonos que esto depende de dos situaciones, una del número del vector, y dos, depende también de la cantidad de casos que están circulando, porque puede haber vector, si es que el zancudo no va a dejar de existir, pero en la manera en la que hay enfermos también facilita que estos vectores se contagien. Entonces hay que reducir el número de casos para que de alguna manera comience a bajar la afectación en el vector. Entonces se enfocan en dos aspectos, en la reducción de los casos y en la reducción del número de vectores. ¿Cómo reducimos los vectores? Bueno, se reduce de dos maneras, destruyéndolos directamente y destruyendo las condiciones que propician el crecimiento del vector. Y entonces, en la destrucción directa, en eso estamos trabajando todas las instituciones del gobierno que han visto la Dirección de Obras Municipales, la Fuerza Armada, el Ministerio de Salud, Gobernación, Protección Civil, todos los equipos que están a lo largo del territorio. Pero en la destrucción de las condiciones propicias para que se formen más vectores, o sea, más zancudos, ahí no solo pueden ser las instituciones. Ahí tiene que formar parte la comunidad, la familia, todas las acciones de destrucción de los depósitos de agua, que es sumamente importante y es donde siempre le pedimos a la población que se sume. No es que el sistema de salud le tire la culpa a la población, no. Le pedimos que se sume a ayudarnos a cuidarlos. Correcto. Ahora, doctor, me dice, usted me confirma, hay 7 fallecidos. 7 fallecidos. Niños, todos menores. Todos menores. Es muy importante eso. Niños, pero cuando hablamos de niños es abajo de 5. No, hablamos de menores todos abajo de 12 años, ¿verdad? Sí, ese dato es bien importante. Ahora, toda esa información, y esto es clave, toda esa información depende de lo que llega al sistema de salud. Esto es importante. Si hay datos que no están en el sistema de salud, no podemos dar certeza de que no pudiese existir otra situación adversa relacionada que no haya sido reportada. Esto es muy importante. Ahora, hay otro dato muy clave, le voy a poner en caso particular. Se ha recibido casos, y esto es muy, muy importante, en el cual el paciente había sido diagnosticado con dengue, pero al tomar las pruebas confirmatorias, PCR, la PCR no era dengue. La prueba rápida decía que sí. le decía que sí, pero la prueba confirmatoria no era dengue. Entonces, eso es bien importante, porque ahí vemos la certeza del por qué la Organización Mundial de la Salud recomienda que se tome una prueba que debe de ser la prueba confirmatoria. Prueba PCR. Sí, y usualmente pasa cuando vienen del sector privado. Correcto. Exactamente. Correcto. Ahora, y valga la aclaración, suelen tener otra situación relacionada adversa de enfermedad, que es por otra situación, por otra enfermedad. Ok, y salió positivo en la prueba rápida, entre comillas, en el sistema privado, porque probablemente tuvo dengue hace unos meses
Pueden haber muchas causas, pero en el confirmatorio, porque todo paciente que ingresa en el sistema público tiene que tener una prueba confirmatoria PCR. ¿Cuánto tarda esa prueba PCR? 6 horas, es 6 a 8 horas, 6 a 8 más o menos. Yo una vez estando en el laboratorio, pero como se recolectan a nivel nacional, se tarda más o menos Estaba leyendo algunas cifras y dice que se reportan entre 6 y 10 millones de casos de dengue Correcto. en este momento. En El Salvador, ¿cuántos irían, doctor? 505 casos confirmados. ¿Y sospechosos? Son los que tenemos en total, son cerca de 3.000 en total más o menos aproximadamente. Ok, pero confirmados, 505. 505. Sí. Okay. No es, bueno, y aquí muchas medidas más pueden tomarse. Por el momento no hay ninguna medida adicional que se esté considerando, doctor. No, porque creo que bien importante entenderlo, que las medidas que se deben de hacer son las que ya se están tomando. Y estamos viendo, quizás, me atrevería a decir, somos uno de los países que ha tomado la mayor cantidad de medidas. Usualmente, si usted ve lo comparativo de los países de toda la región, no ha tomado las medidas a esta profundidad que es la que se están realizando en el territorio o con la intensidad que se están realizando en el territorio. Usted puede hacer dos cosas en un dengue. Uno, tomar medidas con severidad e intensidad en el tema del control antivectorial o no tomarlas. Ahora, otra relación para el control del vector no existe. No existe, no hay manera. Lo único que usted puede hacer con esta situación del vector es, específicamente, medidas antivectoriales. ¿Alguno de los síntomas? Sí, yo creo que lo más importante es estar pendiente sobre toda la sintomatología. Recordémonos, los síntomas más importantes son sobre todo la fiebre, el dolor de cuerpo generalizado, el dolor retroocular, el rash que aparece en todo el cuerpo, sobre todo los síntomas de alarma que son dolor abdominal, los vómitos, el sangrado, que es en todas las partes de las mucosas, que puede ser la boca, la nariz, que son datos muy importantes, sobre todo en los exámenes de sangre cuando aparecen los glóbulos blancos, que yo creo que la población está bien al pendiente, los glóbulos blancos bajos y las plaquetas bajas. Cualquiera de estos síntomas, rápidamente consultar al centro de salud más cercano. Y otro dato muy importante es que si vemos en alguna manera que el centro de salud, ya sea este público o privado, no estamos viendo una mejora clínica o estamos viendo que hay una situación en la cual cada vez hay más detrimento, siempre pedir una segunda opinión para que pues de esta manera evitemos situaciones en las cuales pues la salud de nuestros familiares, de nuestros niños pues no se vea afectada a causa de esta enfermedad. Es muy importante que para poder salir adelante de esta situación del dengue también nos debemos de sumar todos, y esto es con la destrucción de los criaderos de zancudo y las acciones antivectoriales. La única manera de poder sacar esta situación adelante es evitando los diferentes sitios donde tenemos criaderos, y esos son los inservibles, los depósitos, las llantas, las macetas, los diferentes desperdicios que podemos tener en el patio, en las canaletas donde se acumula agua y que de alguna manera ahí se forma el zancudo y luego posteriormente ingresa a nuestro hogar y nos va a picar. Y extremadamente importante, no se automedique. Eso clave, no automedicarse. Muy bien. Doctor, una pregunta para dejar este tema. Una amiga televidente, Elisa Martínez, nos dice, zona de la colonia La Mercedes y General Arce, nadie ha fumigado. Vamos a hacer la evaluación pertinente para que lleguen a fumigar a la colonia. Voy a pedir este día que se redirijan todo el personal del Ministerio de Salud a estas dos colonias para que puedan llegar. Hemos tenido ocasiones en las que llegan en ciertos horarios, a veces pues no se da cuenta toda la colonia. Sin embargo, vamos a redirigir a los equipos para que lleguen a estas colonias. Sobre todo cuando son colonias privadas, los tienen que dejar entrar, ¿verdad? Tienen que dejarlos entrar. Hoy se está muy estricto porque independientemente si uno o dos vecinos no desean que fumiguen, no quiere decir que el 100% de los vecinos... La población va a estar igual. Exactamente. Muy bien. Doctor, ¿qué otro tema le preocupa en este momento? ¿Qué debe llamar la atención? Yo creo que más que preocuparnos, yo creo que toda la población debe estar informada de las situaciones que están sucediendo, y en el contexto de la reciente salida al periodo vacacional, uno de los temas importantes a tener en consideración son el tema gastrointestinal, que como podemos ver hemos venido en una tendencia, y el corredor epidemiológico nos lo ha mostrado, una tendencia, una zona de éxito. Para nada se han elevado las enfermedades gastrointestinales, no ha habido un incremento en las enfermedades gastrointestinales. Otro dato importante es que la letalidad se está teniendo un 4%.
veía yo cierta información que se estaba tratando de generar de alguna manera o sacar de contexto, que habían incrementado el número de egresos y que eso significaba que había un mayor incremento de los casos de diarrea en el país y que eso estaba generando afectaciones en la salud pública. No, mire, lo que está sucediendo es que hoy se está utilizando más el sistema de salud pública, hoy se está captando más la información del sistema de salud pública. La gente está llegando. Está llegando, uno. Dos, hoy estamos tabulando mejor la información. ¿Y por qué se está tabulando mejor la información? Porque ahora toda la información surge del sistema integrado de salud, surge del expediente electrónico. Esto nos permite tener la información. Cuando usted ve el corredor epidemiológico, usted ve que se mantiene en la zona de éxito. Pero ahora podemos saber que ese número de casos que se ven en el corredor epidemiológico los terminamos de rastrear. ¿Y cómo los terminamos de rastrear? En los egresos. ¿Por qué? Porque el sistema nos lo da. Antes se mapeaban en el corredor epidemiológico, pero no se mapeaban a la salida, porque como todo el tema del rastreo o del reporte era manual, dependía de que se llenara ese reporte. Ahora el sistema nos da toda la información, ya no depende de que el médico haga el censo o de que el personal de estadística haga el censo. Entonces toda la información se manda, el sistema la manda y esto llena el boletín epidemiológico. Entonces obviamente nuestros datos ahora son 100% certeros y tenemos la mayor cantidad de información posible, lo cual nos da un dato diferente a los datos que se obtenían anteriormente. Hoy estamos viendo una letalidad del 0.4%, no hay un incremento de los casos. A eso quería llegar, precisamente, y esta es la curva del corredor epidemiológico. Lo vamos a poner en pantalla en ese momento. Enfermedades diarreicas agudas son las EDAs. Exacto. Lo que dice ahí. La línea negra es donde estamos, ¿verdad? Y estamos marcando hasta la primera semana de agosto, si no me equivoco. Correcto. Estamos por debajo del verde, que es zona de éxito. Es correcto, estamos por debajo del verde, que es la zona de éxito, lo cual nos dice, bueno, mire, no ha habido un incremento y eso ha estado la tendencia en todo el Se ha año. manejado casi igual desde mayo, abril, hasta el momento. Sí. Hay otra parte de esta gráfica, doctor, que quiero mostrar a los amigos televidentes. Si es esto, y no sé si este es el número que usted precisamente es el que señalaba de estos egresos, 10.473. Correcto, estos 10.473 es el número de egresos y tenemos una letalidad del 0.4%. Si bien es cierto, usted puede hacer el análisis actualmente en países sumamente desarrollados como Estados Unidos, están reportando en un país sumamente desarrollado que la letalidad para ese país por diarrea es el 2%, para Estados Unidos. Letalidad por diarrea, 2%. 2%. Eso es lo que presenta la letalidad en Estados Unidos. Nosotros estamos a 0.4. Entonces, a mí me llama mucho la atención que de repente en los medios escritos, algunos medios escritos, no todos, algunos, aparece una gran alarma porque hay un incremento en la letalidad. Pero Estados Unidos, y lo pueden revisar, en los libros lo dice, en la literatura de medicina interna lo dice, 2% es el reporte de las letalidades por diarreas en Estados Unidos. Es lo normal. 5 millones de casos se presentan de diarreas con deshidratación en Estados Unidos, es 2%. En todo caso, en eso, de letalidad. El 2% del 10%, de los 10.000 casos nos estaría dando a nosotros, ¿qué? 200 por lo menos. Correcto. Y ahorita nosotros estamos teniendo 0.4% de letalidades, lo cual no quiere decir que que queremos tener letalidades, porque no es que queremos tener letalidades, sin embargo, creo que las estadísticas, porque están dentro de un parámetro normalmente aceptable. O sea, insisto, en salud pública uno quisiera no tener fallecidos, pero no depende al 100% de lo que se desea, sino que depende de lo que pues, las enfermedades van permitiendo. Muy bien, este gráfico, doctor, y tal vez nos ayude a entenderlo, vigilancia centinela. Hay barras con distintos colores y naturalmente para entender cada uno de los colores tenemos que irnos a esta esquina donde está adenovirus, F humano, aeromonas, astrovirus, campylobacter, norovirus, rotavirus, salmonella y la Shigella Escherichia coli. Sí, esto es bien importante y sabe que quiero tocar este tema muy en particular, si lo hacemos más pequeñito. Esto es uno de los datos, sí, por favor. Esto es uno de los datos importantes porque esta vigilancia centinela se agregó y no se tenía en el país. Esto es como el panel respiratorio. Usted le da diarrea, pero si usted le da diarrea no sabe cuál es el causante de la diarrea. Solo sabemos que es diarrea, pero para poder usted dar un tratamiento necesita saber cuál es el responsable de la diarrea. Entonces dicen, hagámoslo en general de ese.
El general DSL usted puede orientarle a sospechar si puede ser bacteriano o viral, pero no lo dice a ciencia cierta. Más o menos nos da una orientación. Entonces, hay exámenes para poder saber eso. Y esos son los paneles bacterianos y los paneles virales para gastrointestinal. Y para gastrointestinal, hoy El Salvador ya tiene los dos paneles, tanto bacteriano como viral. Entonces, de esos paneles sale esta información que usted está viendo en pantalla. Precisamente, aquí hay combinación tanto de virus como de bacterias. Si se da cuenta, E. coli es una bacteria y si se da cuenta, el astrovirus es un virus. Entonces, este tamizaje nos permite saber que las diarreas que estamos presentando, ¿cuál es el responsable de esa diarrea? Entonces, ¿qué es la ventaja de esto? Que ahora podemos, un paciente que está ante una enfermedad gastrointestinal, mandarle a hacer un panel y poder saber inmediatamente si la causa de esa diarrea se trata o no se trata de una afectación. Entonces creo que eso es clave. Ahora, le voy a poner un ejemplo y usted está viendo que en el panel se identifica la aeromona. Lo voy a agrandar al final. La aeromona, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la aeromona especies, y es Aeromona aeruginosa, puede estar incluso en ambientes, en el medio ambiente, en agua residual, en los pozos, y esto es muy importante. Entonces, de repente, si en la casa o en las viviendas nosotros tenemos pozos, digamos, en las áreas rurales, en el campo, hay agua en los pozos que no están tratados, porque los pozos deben tratarse, pero usualmente en la área rural no se trata el pozo, puede haber Pseudomonas aeruginosa, que, ojo, en alguna manera pensamos que no hay o que solo puede ser una bacteria de origen hospitalario, y esto es bien importante. Porque dice, no, la Pseudomonas aeruginosa es de origen hospitalario. Mentira. Hay descrito en los libros de bacteriología cómo puede existir en el medio ambiente Pseudomonas aeruginosa. Entonces, se tiene detallado toda esta información porque podemos encontrar afectaciones gastrointestinales en la población a causa de estas bacterias o de estos virus, y la única manera que podemos diagnosticarlo es teniendo los paneles gastrointestinales, y así el tratamiento va mucho más dirigido y mucho más específico. Y sáqueme una duda, doctor. Esta última es la última semana que ustedes tienen computada. Correcto. Los niveles están bajos. Si nos vamos inicialmente, veamos toda la gráfica, mejor así, de los niveles que estaba la semana 15, creo que es donde inicia, y si podemos hacer el dibujito más o menos, esto iría así, no estamos en el punto más bajo, pero se muestra que podría tener una tendencia hacia la baja. En este caso no funciona como tendencia de crecimiento, no es una tendencia de crecimiento, eso le voy a explicar, porque esto se hace como una vigilancia de tamizaje centinela. Entonces se diagnostica de la siguiente manera: usted manda en diferentes sitios en el territorio, son aproximadamente 10 sitios en el territorio que han sido seleccionados para cubrir territorialmente el borde del país, y se asignan, por ponerle un ejemplo, 100 pruebas, que son la cantidad de paneles que nosotros asignamos para tener cobertura. Cada panel puede tirarle, por ejemplo, X cantidad de número de pruebas por ese panel en el territorio. Entonces, usted lo manda y se capta la diarrea de todas las diarreas que lleguen ahí, independientemente hay hospitales y hay unidades de salud. Pero todo paciente que llegue con diarrea se le toma una muestra, y esa muestra se manda al laboratorio. Entonces, en esas muestras nosotros vamos identificando el número de positivos que salen a estos tipos. Ahora, ¿por qué puede haber disminución? Porque disminuye la afluencia de pacientes con diarrea, por varias razones. Entonces, no es que obedezca a una tendencia. Ok, ya lo entendí. Ahora, pero sí el más marcado segmento de todos ellos es el Escherichia coli o Shigella. Es correcto, eso es importante. En esta gráfica lo más importante es saber cuál de toda la vigilancia centinela, porque esto solo es una pequeña muestra, no es una muestra que nos dice que lo principal que se ha captado en todo es a predominio de bacterias, y E. coli y Shigella como primera causa. Ok, este coli no es fácil de sacarla del cuerpo. Es la principal causa, la más común, por así decirlo. Okay. Y es que la bacteria es la que usualmente convive en el tracto gastrointestinal. Sí, y me imagino que estamos hablando de la que también se encuentra en muchas verduras y todo eso. Correcto. De las que son cultivadas a orillas de los ríos. Correctamente. Y usualmente cuando alguien se enferma del estómago y le da gastroenteritis y es por un mal manejo de los alimentos, tiene que ver con la E. coli
a la cabeza. Muy bien, antes de ir a la última pausa comercial, tifoidea, ¿hay casos reportados? No hay caso Eso reportado. estaba viendo, no hay casos reportados. No hay casos reportados. Ok, pero esa es buena noticia, doctor. Esa es una buena noticia. No, es específicamente un caso identificado. Identificado. Ok, en el caso del Zika también existe uno ahí también. Correcto. Al final. Nos vamos hacia abajo, casos de diarreas y gastrointestinales, estaríamos en un punto bien alto, estaríamos, no es que se diga normal, pero andamos en casos alrededor de los 5.000. Sí, sí. Estoy viendo casos de diarreas y gastroenteritis de la última que estaba ahí. Sí, en el caso de diarreas y gastroenteritis estamos hablando que estamos en 5.624. Ese es el número usual, que 5.721, el último dato. Sí, el último dato. Estamos hablando que es usualmente una de las mayores casos de consulta que se están reportando en el sistema de salud, y eso es semanal. Entonces, si bien es cierto el número representa muchos, semanal. Eso es semanal. Entonces estamos hablando de 5.700 casos. Correcto. La semana pasada. En este caso en particular, sí. Ok, pero veníamos de una tendencia de inicio en enero de 10.000. Es correcto, ese fue el periodo más alto. Y era lógico por la temporada de Navidad, ¿verdad? Sí, correcto. Hepatitis aguda no hay, paroditis infecciosa tampoco, tifoidea se reporta un caso, me imagino. Sí, un caso nada más, la semana 32. En fiebre tifoidea, un caso, correcto. Y de ahí, casos de la enfermedad febril eruptiva, doctor. ¿Y esto? Eso es bien importante, porque aquí son identificaciones de casos que se relacionan y que se buscan para poder identificar cualquier otra situación que esté en particular relacionado a enfermedades, a un listado de enfermedades que son de obligatorio cumplimiento. Entonces, esto aparece en 15 y este dato quiere decir que ha estado activa la búsqueda para poder identificar que no existan estas enfermedades y que se esté cumpliendo el protocolo que la Organización Mundial de la Salud establece. Entonces, en el marco de las enfermedades de dengue, es muy importante el tener en cuenta que no se ha descuidado la búsqueda activa de las enfermedades febriles eruptivas, que de alguna manera se sigue realizando por todo el equipo de epidemiología. Recordémonos un punto importante: se ha incorporado también todo el equipo de epidemiológico, todo el equipo de las residencias de epidemiología, que ha estado activamente trabajando en todo el territorio, lo cual nos permite el darle todo el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que la Organización Mundial de la Salud establece. Esto estructura que el reporte epidemiológico que hoy se está dando ha sido reconocido incluso como uno de los países que mayor certeza y cumplimiento da al reporte de la estadística epidemiológica de los países de las Américas. El Salvador y México creo que han sido los dos países que han sido sobresalientes por dar la información siempre en tiempo y compartir todos los datos a la Organización Panamericana de la Salud. Eso está en los reportes y bien importante toda esta información y seguimiento que se da, porque nos permite estar mucho más seguros. Muy bien. Tosferina, doctor. Y hay una alerta epidemiológica emitida el 22 de julio por la OPS. Sí, yo creo que todo esto se está, ahorita en este momento no tenemos caso de elevaciones de casos, todo esto se está haciendo. A esto se le suma que ante todas las alertas que existen por parte de la Organización Mundial de la Salud, se están formando capacidades. Una de las capacidades que recientemente se han formado, y creo que es un buen momento para que la población lo conozca, ya se tiene lista la capacidad instalada para el diagnóstico de Oropuche, que es uno de los virus que también está teniendo en alerta a toda la región de las Américas, el Oropuche. Oropuche, que es un virus que está también ahí circulando en toda la región de Sudamérica. Bueno, estuvo en Cuba y ha estado en otras regiones de Sudamérica, y que de alguna manera está muy al pendiente de todos los países de la llegada de esta enfermedad, que también es una enfermedad febril, y que se tienen que tener las capacidades diagnósticas. También una enfermedad transmitida por el vector del Aedes aegypti, una enfermedad transmitida por el mismo zancudo. ¿En serio? Sí. Y ¿cómo me dijo que se llama? Oropuche. Oropuche. Correcto. Y esta es una enfermedad de la cual se ha relacionado con muchas afectaciones neurológicas.
como meningitis y otros tipos de enfermedades en las cuales pues ya nuestro país está preparado para hacer el diagnóstico. ¿Y los síntomas muy parecidos al dengue? Son síntomas neurológicos inminentemente y son síntomas febriles. Y en términos de un salvadoreño que no ha estudiado medicina. Es dolores de cabeza intensos, pérdida de la conciencia, situaciones en las cuales prácticamente pueden existir convulsiones y fiebre intensa. Ya se reportan letalidades por oropuche, si no me recuerdo, en un país de Sudamérica, no estoy seguro si fue en Brasil. Existe ciertas afectaciones ya en los países de Sudamérica, lo cual hace muy importante que los países se vayan formando de las capacidades. Tenemos ya un par de semanas atrás trabajando en esto, el oropuche, y también otro par de enfermedades que están desarrollando nuestros expertos en biología molecular para poder pues hacer todas las pruebas y que eso se tenga las capacidades, y por supuesto esto viene amarrado a todo el protocolo de manejo, tratamiento y que es lo que nos permite que la población pues esté segura ante la llegada pues de nuevas enfermedades que, como en algún momento lo mencionamos, cada vez van a ser más frecuentes nuevas situaciones de afectación a la salud pública. Lo que necesita es saber prevención y concientización, fiebre del oropuche, si es una noticia circulante en el cono sudamericano, doctor. Claro. El sistema de salud siempre está activo. Si bien es cierto, estamos manejando la situación de la salud pública, que en este momento todos los salvadoreños estamos pendientes por el dengue, no quiere decir que no nos estamos preparando por lo que está sucediendo en otras latitudes. Y lo importante es que la población tiene que tener la tranquilidad que estamos haciendo nuestro trabajo. El presidente Bukele nos ha dado todas las herramientas para que el sistema de salud esté robusto y para que pueda tomar en tiempo oportuno las acciones de las capacidades instaladas para poder responder ante las situaciones pues, que cada vez van a ir sucediendo en este contexto en el cual van apareciendo nuevas enfermedades. Puede ser transmitido por el mosquito y por los jejenes, dice. Correcto. Y aquí existe jejen también. Exactamente. Ese es el problema, a las 5 o 6 de la tarde. Exactamente. Si está en la playa o en el campo. El albopictus, correcto. Cada vez es más frecuente que vayamos a observar la llegada de nuevas enfermedades. Ok, me dijo hay 2 más. Son dentro de las capacidades que estamos trabajando. Mantengámoslas así, mejor sin alarmar a la población. Pero, ¿y la Mpox, la Monkeypox? Esa se acaba de emitir una alerta por la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tedros recientemente convocó a una reunión por lo que estaba sucediendo específicamente en la región de África, y es que ha habido un incremento de casos de los países cercanos a la región de África, específicamente por Monkeypox. Y de alguna manera estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo. Yo creo que hay que tenerlo presente. Se tiene siempre capacidad sobre este tema en particular. Estamos vigilantes de lo que está sucediendo todo en la Organización Mundial de la Salud. Creo que esta enfermedad tuvo un crecimiento bastante lento. Sin embargo, en la nueva alerta estamos pendientes de lo que se esté virtiendo en el Centro Nacional de Enlace para poder tomar las medidas pertinentes. Actualmente no hay algo que nos diga o que nos ponga en alerta según la información reciente, pero como le digo, esto es una situación que está pasando en este momento, en la última llamada que hizo la Organización Mundial de la Salud por la situación. ¿Casos ya aquí tuvimos en el país? Sí, tuvimos casos definitivamente, pero en este momento no hay reportes de casos, no se ha identificado. Ok, sí ha habido casos, dice, bueno, hay un reporte ahí que ha habido casos de oropuche en varios países de Centro y Sudamérica, y que no es nuevo, fue detectado por primera vez en 1955 en Trinidad y Tobago. Sí, sin embargo, lo que está generando ahorita el oropuche es una situación mucho más agresiva y una situación en la cual ya se detectan mucho más letalidades. El crecimiento de esta enfermedad con relación a lo que usualmente pasaba es lo alarmante, diría yo. Cuba tuvo muchos casos de oropuche y tuvo muchas letalidades. El tema es que, así como en Estados Unidos no hubo dengue, así no había oropuche en otros países. Y ahora hay dengue en Estados Unidos y va a haber oropuche en otros países. Correcto. Ok. Doctor, gracias infinitas por el tiempo que nos regaló esta mañana. Un placer y un gusto. Un gusto siempre estar compartiendo y sobre todo llevar la información oportuna a la población salvadoreña. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.